Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestra nueva plática acá que les traemos desde la página de Dibu AC. En esta ocasión tenemos un evento muy especial para ustedes donde varias de nuestras aliadas y compañeras van a acompañarnos a compartir sus experiencias. Y para eso en esta ocasión tendremos a Adriana Moreno, también conocida como Chica Ciencia, que ya ha estado con nosotros, quien va a estar coordinando esta sesión. Así que ahorita va a presentarles a nuestras invitadas. Igual si quieren irles dejando preguntas, comentarios en la página, después vamos a retomarlos en un rato más. Así que Adriana y las demás, los micrófonos y las cámaras quedan con ustedes. Hola, buenas tardes a todas, todes y todos. Mi nombre, como ya dijo Fer, es Adriana Moreno. Les doy la bienvenida y agradezco que nos acompañen. Siempre es buena y necesaria ocasión para hablar de trabajo y participación de las mujeres en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y qué mejor que escuchar de ellas mismas su experiencia, no solo como investigadoras, sino además como divulgadoras. Hoy particularmente vamos a conversar en dos bloques de preguntas, separados por una ronda de dudas y comentarios por parte de quienes siguen la transmisión. Y en este primer bloque voy a pedir a cada una de nuestras ponentes que nos platiquen en unos 10 minutos las siguientes tres cosas. ¿A qué edad y cómo se interesaron en la ciencia? ¿Cómo eligieron su carrera profesional? ¿Y cuál fue su primer acercamiento con la divulgación de la ciencia? Bueno, sin más preámbulo, presento a la primera ponente en el orden en el que me llegaron las semblanzas para que no piensen que es mano negra aquí. Liliana Romero es técnica en soldadura industrial por el CECIT Cuauhtémoc del IPN, ingeniera en metalurgia y materiales por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN también. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales en el Instituto de Investigaciones en Materiales UNAM, con enfoque en el campo metalúrgico. Dentro de su experiencia laboral, ha colaborado con diversas industrias, tales como automotriz, minera, de integridad mecánica, metrología, consultoría externa en materia de ingeniería en materiales, etc. Actualmente Liliana es profesora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y está concluyendo sus estudios doctorales en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Sus líneas de investigación se enfocan en metalurgia física, orientación cristalográfica, comportamiento mecánico, electroquímica y deformación plástica severa, principalmente en aleaciones ligeras. Liliana ha dado múltiples presentaciones científicas en congresos nacionales e internacionales, así como en foros para la divulgación científica. Dentro de los cargos que le han permitido representar a la comunidad estudiantil están ser miembro del Consejo Académico del área de las ciencias, físico y matemáticas y de las ingenierías de la UNAM desde 2018 a la fecha, presidenta del capítulo estudiantil de la Sociedad Mexicana de Materiales y la Material Research Society en el Instituto de Investigaciones en Materiales UNAM durante 2020. Es también presidenta del comité organizador del Simposio Anual de Estudiantes 2020 del mismo instituto y miembro de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, igualmente del Instituto de Investigaciones en Materiales. Liliana, además, es apasionada de la metalurgia y de la divulgación científica, pues considera que este último es un excelente medio para motivar a las nuevas generaciones al estudio de las ciencias, así como para disminuir el sesgo de género en las carreras STEM. Además de lo anterior, disfruta de practicar danza árabe, los deportes y aprender sobre cualquier tema del entorno. Bueno, sin más, Liliana, te cedo el micrófono. Hola, muchas gracias Adriana por la excelente presentación. Y antes de comenzar a responder, me gustaría mucho también agradecer a todo el equipo completo de Dibu y en especial también a Astron. Muchas gracias por la invitación. Y agradecer también porque yo he visto que frecuentemente comparten contenido que difunde un mensaje de inclusión y de pensamiento crítico. Así es que a nombre de toda la comunidad también les agradezco mucho por su gran trabajo. Y bueno, en cuanto a las preguntas, la edad, pues yo diría que me empecé a acercar propiamente al campo científico cuando estaba, que sería como la preparatoria, pero del IPN. O sea, ¿cuántos años tenemos por ahí? Ya hace tanto que ya ni me acuerdo, como 16 más o menos. Entonces yo diría que más o menos como a los 16 años. Yo siempre supe desde más pequeña que iba como un poquito orientada a la parte ingenieril,
porque pues ya saben, ¿no? Lo típico de me gustan las matemáticas y como que desde niños nos van enfocando un poquito a eso. Sin embargo, cuando entré a la vocacional pasó algo, más bien cuando iba como a mediados, pasó algo muy importante para mí que totalmente cambió el giro de mi vida. Lo que pasó fue que por ahí de mi quinto semestre más o menos, nos dieron un recorrido en las vocacionales tienen carreras técnicas, entonces nos dieron un recorrido por las diferentes carreras técnicas que podíamos elegir y vi por ahí soldadura industrial. Yo no sabía nada de soldadura, nadie en mi familia practica soldadura, nunca nadie me habló de eso, pero lo vi y dije, pues mira qué divertido, ¿no? Se ve algo diferente, no conozco nada, pues qué padre, y dije, no pasa nada, si no me gusta, no hay problema, en el futuro puedo cambiar, no pasa nada. Entonces me metí a soldadura industrial y para mi gran fortuna y sorpresa, una de las profesoras, la que en aquel entonces, la profesora Guadalupe, que en aquel entonces era la jefa de academia del área de metalurgia, vio que me gustaba mucho justo la materia que se llamaba metalurgia y ella fue la primera persona en mi vida que me dijo que una ingeniería llamada metalurgia y materiales existía. Yo nunca lo había escuchado. Y creo que no es común, ¿no? O sea, no, regularmente preguntamos a qué te dedicas y nos dicen ingeniero mecánico, industrial, soy médico, soy enfermera, muchas cosas, pero es muy raro que alguien les diga, soy metalúrgico. Muy poca gente conoce un metalúrgico, porque realmente tiene pocos estudiantes. Es una carrera que no es de tan alta demanda porque no es tan conocida. Entonces, bueno, pues gracias a esta profesora me enteré primero que existía la carrera. Posteriormente ella me hizo la sugerencia de ir a conocer la escuela, que es CECITIA del IPN, y efectivamente fui a entrevistar profesores, fui a entrevistar estudiantes también y me enamoré. Fue amor, ahora sí que a primera visita, me enamoré, me encantó, yo dije yo soy de aquí y a partir de ahí he dedicado mi vida al estudio del campo metalúrgico. Así es que, bueno, creo que con esa historia también contesto la parte del primer encuentro y la parte de la elección, ¿no? Eso fue un poquito más orientado a la ingeniería, que como saben es más práctico. Sin embargo, a los estudiantes, yo me atrevería a decir que de todas las carreras, no solamente de la ingeniería que yo estudié, nos forman también el pensamiento crítico, nos forman también la curiosidad, aprender de distintas cosas. Y yo creo que para muchos en esas clases ese es el primer acercamiento a la ciencia que propiamente tenemos, ese despertar del instinto curioso, que después ya, finaliza en que entremos a un posgrado, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ese sería mi caso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Liliana. Continuamos entonces con Karen Gutiérrez. Es estudiante de la licenciatura en Física UNAM, actual anfitriona del Museo Universum UNAM también, miembro de Women in Nuclear Mexico, cofundadora de Radio Nuclear Team y ex miembro de UNAM Space. Colaboró con la empresa de robótica Dereum Labs para escribir el artículo Elysium City para la Mars City State Design Competition USA, coautora del artículo Desarrollo de un satélite enlatado con paracaídas y transporte de payload en la edición 2019 del Congreso de Instrumentación SOMI Morelia. Ha publicado material de apoyo a docencia en la revista virtual Materiales Avanzados, búscala en el número 32, del Instituto de Investigación en Materiales de la UNAM. Ha participado en 2 ediciones de Workshop in Cosmology and Gravity en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 2018 y también edición en la Ciudad de México en 2019. También ha participado en la 3ª Escuela de Verano en Cosmología, Gravitación y Física Matemática en la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2018. Finalmente ha participado en varios eventos de divulgación científica, entre ellos la Noche de Estrellas, el Congreso Nacional de Omnisciencia, el Stand Up for Nuclear, el National Chemistry Week 2020, el Solo es Ciencia Fest y 2 ediciones de la Fiesta de la Cosmonáutica con actividades divulgativas. Te cedo el micrófono, Karen. Muchas gracias. Gracias por la presentación y pues también por la invitación. De verdad es muy padre poder estar aquí con ustedes platicando de cosas que nos gustan y que nos apasionan. Entonces, pues vamos a la primera pregunta. ¿Cuál fue mi primer acercamiento a la ciencia? Pues yo siento que fue en la secundaria, que estaba a punto de lavar los trastes de mi casa.
Entonces vi que en la tele había un programa del espacio, entonces yo lo vi y dije, ¡ay! O sea, quedé maravillada. Yo creo que ni terminé de lavar los trastes, pero, o sea, vi el programa y dije, wow, o sea, es increíble cómo puede haber estas esferotas girando, moviéndose y pues tantas estrellas alrededor. Entonces desde ahí yo me agarré y dije, no, pues yo quiero estudiar el universo, quiero estudiar las estrellas, quiero estudiar esto. Entonces ya de ahí pues me fui como que investigando, vi el Instituto de Astronomía de la UNAM. Y dije, pues por ahí me voy, pero ya descubrí que era solamente posgrado. Y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces ya descubrí que podía llegar por medio de física. Entonces fue ahí que empecé a investigar un poquito sobre qué era la física, qué hacen los físicos, qué estudian, el campo laboral también. Pero yo dije, pues yo quiero ser astrónoma y no me importa el campo laboral. Entonces pues ya fui investigando y fue así como así como decidí estudiar física. Y ya después mi primer encuentro con la divulgación fue ya en la preparatoria. Ya, bueno, yo ya sabía que iba a estudiar física, yo ya tenía como que muy entrada en mi cabecita que iba a estudiar astronomía. Entonces fue ahí cuando me metí a un grupo de divulgación, que también estaba un poco extraño porque no sabía si estaba dentro o no. El chiste es que tuve la oportunidad de ir a mi primer noche de estrellas ahí. Yo iba ya en tercero de preparatoria. Entonces, pues la primera experiencia fue muy grata, la verdad. Estaba muy nerviosa porque fue como mi primera experiencia con público, con público desde niños, de personas ya grandes, adultos, mayores. Entonces, la verdad sí lo disfruté bastante. Como les mencionaba, pues estaba un poquito nerviosa. Dije, ¿qué les voy a explicar? ¿Qué tal si se me olvida todo? Pero al final, pues sentí que fluyó muy bonito. Y pues sí, desde ahí yo dije, pues me quiero agarrar de física y de la divulgación. Desde ahí pues quedé maravillada con todo este campo. Creo que ya por mi parte sería todo. Muchas gracias, Karen. Bueno, continuamos con Paola Molina Sevilla, quien obtuvo la licenciatura en Química en la Facultad de Química de la UNAM. Realizó una maestría en Ciencias de la Tierra en el área de Geofísica Espacial con el tema Estudio de sitio en un medio extremo. El caso del Pico de Orizaba como perspectiva de colonización en Marte, bajo el asesoramiento del Dr. Rafael Navarro González, con quien trabajó en el diseño, implementación de metodologías analíticas para determinar el material orgánico en suelos hiperáridos análogos a Marte. Desde 1996 ingresó como miembro a los programas de Jóvenes hacia la Investigación, dirigidos por la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, lo cual ha contribuido al reconocimiento de su participación en la publicación de varios artículos científicos y un capítulo de libro. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales. Destaca su participación en el Astrobiology Research Focus Group 2009, evento organizado por la NASA, el SETI Institute de la Universidad de Washington, donde ganó el segundo lugar en la propuesta de proyecto de investigación cuyo título es Characterization of Biosignatures at Mineralogical Analogs to Mars en el Astrobiology Graduate Student Conference. Te cedo la palabra, Paola. Pues siento que todas tienen muchas cosas muy importantes e interesantes, pero bueno, mi primer acercamiento a la ciencia fue con mi mamá. Ella, cuando éramos muy niños, hacía cremas corporales. Entonces íbamos al centro, compraba productos varios, esencias, aceites y cosas así medio oleaginosas. Y de repente pues se metía a la cocina y empezaba a calentar unas cosas por aquí, otras cosas por allá y las mezclaba y de repente ya salía la crema, ¿no? O ya salía un shampoo o ya salía un jabón, ¿no? Entonces, creo que ese es mi primer acercamiento. Y fue pues muy interesante porque, bueno, desde el principio pues yo lo veía como algo cotidiano, pero ya al paso del tiempo pues me fui dando cuenta que realmente pues ya traía algo de química en la sangre, ¿no? Y ya en prepa tuve la fortuna justamente de ir a estos programas de jóvenes hacia la investigación y la profesora de biología, Norma Romero, que ojalá que todavía exista, ella pues nos invitaba, ¿no? A ir a las conferencias, a ir a visitar a los institutos y gracias a ella hice una estancia en el Instituto de Ciencias Nucleares, que bueno, se caracteriza porque hace muchos eventos de divulgación. Entonces, desde esa época, pues como que
el hecho de entrar a un instituto pues no es fácil, ¿no? Entonces, pues yo tenía 16, 17 años y estar ahí en un laboratorio donde hacían investigación real, pues era como wow, ¿no? Y eso definió en mucho la carrera que yo elegí, porque yo tenía muchas dudas, ¿no? Yo quería estudiar marketing, yo quería estudiar contaduría, así. Yo decía, ay, yo a mí me llaman mucho esas ondas de la administración y yo quiero hacer esto, ¿no? Pero esa estancia en particular me cambió a mí la existencia porque pues justamente veíamos cosas de volcanes, sobre temas de origen de la vida, sobre fenómenos atmosféricos. Y entonces a mi asesor que tenía en ese entonces le pregunté, bueno, ¿usted qué estudió, no? O sea, ¿por cómo yo puedo hacer lo que usted hace, no? Yo quiero seguir como que realizando estas cosas. Y aunque él era biólogo, él me dijo, estudia química, ¿no? Y entonces de ahí dije, bueno, está bien, ¿no? Y dije, vamos a experimentar, ¿no? Y sí, como toda inquietud de todos, ¿no? Así de, pues querer ser astronauta siempre pasa por aquí, ¿no? Pero pues te vas dando cuenta que pues te van interesando otros temas. A mí en particular, aunque estudié química, siempre me llamó mucho la atención como las áreas más ambientales. Y de ahí pues surgió, ¿no? Todo este interés de hacer eso. Y pues en el instituto, pues ahí hice mi servicio social y mi tesis de licenciatura y ellos llevaban varios eventos de divulgación científica, entonces digamos que los primeros pininos fueron ahí. También participé en un programa piloto que se llamaba La Ciencia en tu Escuela, que lo organizó la Academia Mexicana de las Ciencias en su primera edición, creo que ya ni me acuerdo que fue 2006, creo. Y entonces pues fue un choque porque nos decían que teníamos que hacer como tallercitos para complementar el trabajo del docente. Entonces teníamos que ver los temas de, no sé, por ejemplo, de energía, ¿no? O lo de la fotosíntesis y tratar de armar ahí algún proyecto con los niños. Y entonces pues tenías que echar a volar tu imaginación y pues tratar de desarrollar ahí algo para que fuera en un corto tiempo y que los niños realmente pudieran evidenciar lo que pues habían aprendido, ¿no? Entonces sí fue un reto eso, a mí me marcó también mucho y pues de ahí nace como esta onda de la divulgación, ¿no? Prácticamente en ese punto en el que pues hay que hacerlo hasta cierto punto entretenido, que les llame la atención, que puedan aprender cosas. Y de mi parte pues sería todo. Muchas gracias, Paola. Bueno, pasamos con las preguntas de las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Además de las felicitaciones, en primer lugar preguntan cómo ha cambiado o la forma en la que es atractivo estudiar ciencias contra el estudiar ingenierías desde que ustedes fueron estudiantes a la fecha. ¿Quién quiere contestar? Yo, porque creo que soy la más veterana. Pues como que se ha cambiado mucho, ¿no? En mi época, así como que estudiar alguna ciencia o ingeniería era complicado. De hecho, pues había muy poquitas mujeres en ingeniería. En química no tanto, pero en ingeniería sí realmente era prácticamente, incluso ya hay chistes, ¿no? De que pues si alguna chica quería novio, pues se tenía que ir a ingeniería. O si algún chico quería novia, pues se tenía que ir a odontología, ¿no? Bueno, hablando del campus de CEU, ¿no? Porque estaba muy dividida las carreras. O sea, por género sí había esa división. Y como que si tú le decías a tus papás así de, ay, yo quiero estudiar esto, pues no. Por ejemplo, yo recuerdo que de niña yo quería estudiar veterinaria. Y mis tíos eran así como de, no, es que te vas a ensuciar, es que vas a tener que matar animalitos y como que te van coartando a tus decisiones, ¿no? Y tal vez por eso en algún momento pues esta onda de la contaduría pues se metió en mi cabeza, ¿no? Pero sí, antes era como mucho, no es, quizás no es de que no pudieras elegir, sino que los prejuicios de la gente que estaban alrededor marcaba bastante. Y era difícil que pues muchas chicas tomaran decisión de algo que les gustara. Yo
en la facultad tuve una amiga que justamente venía del poli y ella igual venía de un área como muy de mecánica y era creo que la única. Entonces sí ha habido un cambio muy, muy grande y yo pues felicito que sí lo haya porque pues todo el mundo tiene derecho a decidir lo que quiere hacer de su vida y elegir su carrera es fundamental, ¿no? Sobre todo si es algo que te apasiona o te gusta. Muchas gracias, Paola. La siguiente pregunta, bueno, todas las preguntas son para todas, pero se me hace que esta es más para Karen. Voy a juntar dos preguntas en uno. ¿La energía nuclear es peligrosa? Y si en México fabrican en el instituto bombas. Ok, a ver, la primera pregunta es, no es peligrosa, tiene su riesgo como todo. Una fábrica de refrescos tiene su riesgo. De hecho, pues debe tener a su encargado de seguridad. Entonces, pues todo en esta vida es riesgoso. Entrar a la carrera científica es riesgoso. Tu salud mental está ahí de por medio. Pero la energía nuclear con las medidas que se deben de tener, con todo controlado, con el manejo adecuado del material que estás ocupando, porque sí, no les voy a decir que pues tener un material radioactivo es cualquier cosa. O sea, sí hay que tener cuidado, sí hay que saber con lo que se está manejando, pero como les mencionaba, tiene su riesgo como todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues informarnos bien sobre lo que estamos haciendo. También es lo mismo, si tú vas a trabajar con un material radioactivo, pues entonces te preparas para tratar ese material radioactivo. Si vas a trabajar con algún químico, por ejemplo, que sea muy tóxico, pues vas a tener un cierto riesgo, pero pues si lo controlas, si hay las medidas adecuadas de seguridad, pues no pasa nada. Y la otra pregunta es que si en México hacían bombas, creo que sí, ¿verdad? Ok, bueno, no, al menos no que yo sepa. Pero lo más seguro es que no. Pero sí en México se hace investigación en la ciencia nuclear. Se hacen, bueno, tenemos el ININ, por ejemplo, que tienen reactores de investigación. Y pues de hecho, cerca del, bueno, no me sé el porcentaje exacto, pero cerca del 10-18% de la energía eléctrica del país pues proviene de la energía nuclear que está en Laguna Verde. Entonces, si hay energía nuclear en el país, no se hacen bombas ahí, se hace investigación justo para poder hacer que este porcentaje de energía eléctrica que viene de la energía nuclear pues pueda ser un poquito más grande, porque la energía nuclear sí es una muy buena opción para tener pues, energía relativamente limpia, más que otras que tenemos ya ahorita en el país. Y creo que ya. Gracias, Karen. ¿Alguien más quiere contestar algo? Ok, seguimos con la siguiente pregunta. Esta yo creo que más bien va dirigida hacia Liliana. Retomando aquello de la seguridad, ¿hay alguna pregunta, alguna anécdota o algo que te haya llegado a pasar con la piel al momento del asunto de la soldadura? Con la piel, pues sí, varias cosas y también con los ojos. La verdad es que sí, como decía previamente, ¿no? Y de manera muy acertada, siempre hay que tener mecanismos de seguridad para cualquier actividad que emprendas en laboratorio. Y sí, relacionado con la soldadura, bueno, pues me pasó. Yo creo que a la mayor parte de las personas curiosas alguna vez nos pasa que decimos, ay, voy a ver qué se siente. Y entonces, una vez me puse a soldar sin usar la debida careta de protección porque dije, pues para ver qué cambia. Y pues la sorpresa fue que al día siguiente amanecí con los ojos sumamente inflamados y ardiendo, pero terriblemente. Entonces, sí, bueno, eso fue mi experiencia con los ojos, pero fue por no usar la debida protección. Entonces, en realidad, si usan el equipo de protección, no tiene que pasarles nada. El resto de las ocasiones siempre usé mis guantes, mi bata, mi careta, todo completo y nunca tuve ningún problema.
En cuanto a cosas de la piel, pues solamente que los guantes de carnaza, que son los que generalmente se usan, como ustedes saben, a veces son un poco ásperos, entonces pues de vez en cuando irrita un poco las manos, tal vez la piel si no estamos acostumbrados a eso, pero fuera de eso no. Eso es en soldadura. Y en el campo metalúrgico en general, por ejemplo, en minería, cuando tuve la oportunidad de estar ahí sí tuve un poquito más de problemas de piel, esto debido a los polvos, ¿no? Es un ambiente en donde estamos rodeados de un polvo muy fino de diversos elementos que provienen de la mina, entonces sí se me llegaba a irritar un poquito más tanto la zona de la cara, un poquito las manos, el cuello, pero bueno, eso también tuvo su remedio. Pregunté cómo se protegían las personas que ya llevaban más tiempo en la mina que yo. Ellos me dieron sus consejos y con eso se acabó el problema. O sea que en resumen, yo podría decir que si usamos y seguimos todas las indicaciones de protección y usamos todo el equipo debidamente, no va a haber ningún problema. Gracias. Gracias a ti, Liliana. La siguiente pregunta es para todas. ¿Vieron el mundo de Big Man? Y si lo vieron, ¿las influyó? Ok, ay, gracias. Sí lo llegué a ver, bueno, ya no era de mis tiempos, pero llegué a ver la repetición justo porque mis hermanos lo veían, varios de mis hermanos mayores lo veían, entonces me dijeron, vamos a ver este programa porque pues tú ya estás metida en la ciencia, o sea que no tanto que influyera en mí, porque yo ya había tomado la decisión y ya estaba un poquito entrada en esta área, pero sí mis hermanos me dijeron, mira, ve esto, entonces sí quedé maravillada, me encantó porque, pues sí, tiene como esta extravagancia del científico que todos amamos, que yo sé que en secreto todos amamos. Y sí, la verdad, yo, o sea, aunque ya había tomado la decisión, sí dije, ay, qué bonito es, como que reafirmó mi posición, en dónde estaba lo que me gustaba. Y sí, me motivó muchísimo para seguirlo viendo y seguir encantada con Big Man. Y ya, sería todo. Sí, Liliana, por favor. Gracias. Sí, efectivamente yo también lo llegué a ver. Al igual que Karen, a mí me tocó también con las repeticiones, pero mis hermanos, que son los dos mayores que yo, eran fanáticos también. Muy similar a la respuesta de Karen, puedo decir que no influyó propiamente en mi toma de decisión porque yo también ya iba encaminada, pero sí puedo decir que influyó en algo. Y en lo que influyó es en mi forma de ver la divulgación de la ciencia. Considero que ese programa fue espectacular y el trabajo que hizo en divulgar la ciencia, en motivar a las nuevas generaciones, fue magnífico. Yo creo que, como dice Karen, todos tenemos ahí un crush guardado con Big Man. Y sí, definitivamente, cuando me di cuenta del gran impacto que ese programa de TV tuvo en tantas y tantas generaciones y en todo tipo de sociedades, porque realmente yo creo que fue además un programa muy inclusivo, me di cuenta de que la divulgación científica tiene un rol muy importante en la sociedad y sí me motivó y realmente sí puedo decir que ha sido desde entonces una de mis grandes referencias para saber cómo dirigirme al público, para pensar cómo preparar el material, etcétera. Entonces, no influyó en mi toma de decisión para mi profesión, pero sí en cuanto a divulgación científica. Pues yo, justamente ya me agarró más grandecita todavía más. Pero justamente una anécdota es con Borium, porque la UNAM y el Politécnico invitaron al actor, a Big Man, aquí a Ciudad Universitaria. Y yo lo conocía muy poco, entonces empecé a ver los programas y me quedé fascinada, ¿no? Entonces, llegamos a un punto en el que logramos conseguir, así como todos, así en el sorteo, los boletos, y luchamos por conseguir un boleto extra. Y ese boleto extra era para que nuestros seguidores pudieran ir a ese evento, ¿no? Y en algún momento dentro de nuestra página pusimos algunos videos de Big Man, ¿no? Porque creo yo que hace falta, ¿no? Hace falta la divulgación de la ciencia
en un modo sencillo, transmisible y que niños pequeños puedan entenderlo y que también sientan como mucha atracción hacia esa parte, ¿no? Bueno, niños y niñas, ¿no? Que siempre esa parte de que a mí me ha costado un poco de trabajo, les voy a comentar algo, que cuando vamos así a foros y cuando te preguntan, ay, es que cuando fue tu acercamiento con la ciencia, ¿no? La mayoría dice, es que yo ya tenía la mega enciclopedia, ¿no? O yo ya tenía el telescopio, o yo ya tenía mi microscopio, ¿no? Y eso hace sentir que nada más los que tuvieron esa infancia privilegiada con estos instrumentos o con estos mundos de libros pueden acercarse a la ciencia. Y creo que no, creo que debemos de romper esos mitos y decir, ay, no, pues mi mamá estaba haciendo cremas y pues como que yo veía ahí que se mezclaban cosas y cambiaban, ¿no? Y decirle a los niños, o en general niños y niñas, que la ciencia está en todos lados y que puede ser cuando estamos en secundaria, en prepa o hasta todavía en la universidad, cuando llegan estos acercamientos a la ciencia y que tenemos pues estos crush, como dicen ahí, aquí Karen y Liliana, que pues nos motivan todavía más a hacer cosas diferentes, ¿no? Y pues acercar a más personas a esto que tanto nos gusta y nos apasiona. Muchas gracias, Paola. Sí, efectivamente fue como un parteaguas para quienes trabajamos con infancias en la divulgación, pues tuviéramos un caminito a seguir, ¿no? Excelente modelo a seguir. Algunos saludos de las personas que nos ven. Enviamos saludos al divulgador Sergio Daniel Andrade, quien acaba de salir del hospital COVID. Saludos también a la profesora Alicia Velázquez. Y saludos a Chiqui Verde, presidente de Chiqui Líder, grupo líder y de sadomasoquismo de DSM de México, quien nos comenta en Facebook sobre su postura de la energía nuclear, puesto que su tesis fue de sociología de energía nuclear. De momento no hay más preguntas, entonces podemos pasar al segundo bloque. En este segundo bloque, igual más o menos en 10 minutos, o en un poquito más porque vamos bien de tiempo, nos pueden responder, por favor, cómo empezó y cómo ha cambiado su proyecto actual de divulgación, qué cambios tuvieron que implementar con la pandemia y qué proyectos a futuro tienen contemplados cada una de ustedes. Empezamos en el mismo orden que iniciamos originalmente con Liliana, por favor. Claro, gracias. Bueno, pues con la pandemia, en cuanto a divulgación científica, estoy pensando, pues sí, efectivamente hubo un cambio. Yo les quiero compartir que yo fui miembro del colectivo Conciencia Pop, que de hecho lo pueden seguir en su página de Facebook también. Es una asociación no lucrativa que no cobra absolutamente nada por sus presentaciones y hace presentaciones, hacía en Chapultepec, en tiempos prepandemia, hacía presentaciones en Chapultepec para niños una vez al mes. Ese fue, yo creo que el primer cambio. El primer cambio fue que se empezó a mudar hacia tratar de hacer videos y colocarlos en plataformas digitales, principalmente YouTube, pues ya saben, por la fama, por la facilidad que muchos tenemos con esta plataforma. Yo creo que ese fue el primero. Posteriormente también empecé a hacer algunos videos también de divulgación científica, especialmente para pequeños de secundaria para abajo, y también los coloqué en mi canal de YouTube. Entonces, sí, definitivamente puedo decir que en materia de divulgación científica me moví totalmente a la parte digital. Aprendí también a la parte de edición de videos, edición de sonido, y esto en la que no tenía mucha experiencia previamente. Y a ver, déjenme pensar en qué más ha cambiado en divulgación. Sí, también en la parte del capítulo estudiantil, donde, como lo dijo Adriana en la presentación, tuve la oportunidad de ser presidenta durante el año pasado. Fue también un cambio muy drástico porque solíamos hacer un simposio anual en presencia. Entonces fue un cambio sumamente drástico porque pasamos de invitar a profesores y de tener la convivencia personal con ellos, a lo mejor invitarles un café o platicar cara a cara de las colaboraciones científicas, de las estancias académicas, etcétera. Pasamos de eso a reducirlo
totalmente al medio digital, lo cual tiene algunas ventajas. Por ejemplo, que hay personas que si no están en la Ciudad de México, pues no tienen que viajar, no tienen que gastar en transporte, ni en comida, ni en hospedaje, porque simplemente se pueden conectar en su casa y acceder. Entonces, por el tema de la accesibilidad, yo diría que fue una gran ventaja. Sin embargo, robó un poquito en la parte de la convivencia, que también es muy importante, ¿no? Generalmente nosotros, los seres humanos, necesitamos también un poco de convivencia cara a cara, las pláticas, a lo mejor una comida juntos, etcétera. Entonces, sí puedo decir que esa parte se perdió un poquito, pero ganamos en accesibilidad. Entonces, yo diría que en materia de divulgación científica tuve que moverme totalmente a los medios digitales, sigo aprendiendo todavía y a futuro, pues planeo seguir haciendo lo mismo. Me di cuenta de que esta gran ventaja de la accesibilidad y de la disminución de costos para todos, o sea, vuelve inclusiva cualquier actividad que hagan, cualquier persona dentro de México o fuera de México puede entrar, o incluso si en ese momento no pueden verla y ustedes lo dejaron en un canal de YouTube, en Facebook o en cualquier otra plataforma, lo pueden ver a posterior. Esa es una enorme ventaja para que cualquier persona pueda tener acceso sin importar sus recursos económicos y sin importar el lugar en donde está. Entonces, mis planes a futuro en cuanto a divulgación científica es que aún acabando la pandemia, me encantaría seguir trabajando al menos 60% en medios digitales, precisamente por el tema de accesibilidad. Gracias. Ay, Adriana, tu micrófono. Por favor. Okay. Gracias. Bueno, antes que nada, antes de empezar a hablar del proyecto en el que estoy, pues bueno, como ya les mencionaba Adriana un poquito, yo soy anfitriona del Museo Universo. Entonces, cuando todavía no pasaba la pandemia, pues estábamos todos los anfitriones muy felices en el museo, dando las charlas, explicando las salas. Pero entonces, justo cuando pasó la pandemia, que nos tuvimos que aislar en nuestras casitas, pues sí nos quedamos como que con un vacío, así como de algo nos falta interactuar con el público, nos hace falta como pues sacar esto, no sé, esta pasión, motivación que tenemos. Entonces, justo ahí fue donde nació mi proyecto Radio Nuclear Team, junto con uno de mis mejores amigos. Entonces mi mejor amigo me marcó y me dijo, oye, hay que hacer una página. Y yo así como de, ok, hay que aprovechar la cuarentena, hay que empezar a hacerlo. Entonces, pues prácticamente el proyecto nació en cuarentena y nos tuvimos que, todos los inicios fue en cuarentena. Entonces ahí sí tuvimos gran ventaja porque todo por internet se mueve muy, muy rápido. Entonces pudimos tener varios contactos, ya hemos hecho pues varias charlas ahí. Entonces sí, la accesibilidad, como comentaba Liliana, es fabulosa en este medio digital. Y sí, es una herramienta que pues a nosotros nos funciona desde los inicios. Después ya, quién sabe cómo vaya a evolucionar el proyecto, pero pues sí queremos como tener planeado pues más charlas, talleres, abrirle un poquito más de talleres. Y pues sí, este cambio digital pues fue como que a los principios un poco difícil porque pues no estábamos tan acostumbrados a interactuar de esta manera, ¿no? Tan digitalmente, como que mucha tecnología, pero ya después que nos hemos ido pues desenvolviendo, sí nos da como que esta tranquilidad de que nos puede ver cualquiera y que pues estas personas no van a estar como que preocupadas porque pues es que si voy, ¿a dónde me voy a quedar? O qué voy a comer, ¿no? Voy a vivir de atún. Entonces, pues sí es muy complicada la parte de los viáticos y el hecho de que pues te puedas conectar a una charla así a las 9 de la noche, o por ejemplo en mi caso que soy del Estado de México, es así como de, ay, pues voy a la charla a las 9, ¿a qué hora voy a llegar a mi casa? Entonces, eso también es un gran, pues apoyo a la parte de divulgación. Entonces, pues sí, siento que como el proyecto nació en la cuarentena, pues ahorita se ha desenvuelto bien aquí. Entonces ahora sería como el cambio inverso a muchos grupos de divulgación, de que pues ellos estaban presencial y de repente fue como pandemia. Entonces nosotros vamos como que al revés. Entonces ahora el reto va a ser pues adaptarnos a la parte presencial, pero igual tenemos planeado pues poder
tener 50-50, justamente para poder abarcar pues este gran panorama que tenemos, este gran ambiente digital que puede abarcar a muchísimas personas. Entonces, bueno, esto por la parte de la pandemia. En más detalles del proyecto, pues Radio Nuclear Team, les digo, nació de qué hacemos, tenemos la necesidad de divulgar. Pues ya mi mejor amigo me llamó y me dijo, bueno, pues algo que nos gusta porque nosotros nos queremos dedicar a las ciencias nucleares. Entonces dijimos, bueno, pues hay mucha divulgación de ciencia, hay mucha divulgación de astronomía, hay muchísima también, o nos encanta, pero también, bueno, pues hay mucha, pero no hay como que tanta de ciencias nucleares. Y de hecho, pues muchas personas todavía por este mismo desconocimiento o por este rasgo histórico que hemos tenido a lo largo de los años, de los accidentes, de las bombas, de las guerras, es lo que nos ha mantenido como que con miedo a querer explorar esta nueva área. Entonces, pues sí, queremos lanzar esto, lanzarles que pues la parte de las ciencias nucleares no es mala, es riesgosa como todo en la vida, como el amor también que es riesgoso, todo es riesgoso. Entonces, pues sí, queremos pues mostrarles que la ciencia nuclear se hace en México, se puede realizar sin problemas y es una gran oportunidad para ayudar al medio ambiente, para generar pues más cultura científica en esta parte. Además que también queremos pues dar a conocer que no solamente vamos a estar físicos, o sea, el área nuclear no solamente son físicos, así ñoñísimos que no hablan con nadie, no, son personas que están interesadas en una rama y también hay personas de otras áreas, o sea, hay personas de derecho interesadas en el derecho nuclear, por ejemplo, hay personas que estudian arqueología, que les interesa esta parte de las ciencias nucleares porque les interesa datar lo que encontraron. Entonces, pues es una área súper interdisciplinaria y pues sí, es muy, muy padre, que es lo que nosotros queremos dar a conocer. Muchas gracias, Karen. Pues seguimos contigo, Paola, por favor. Pues bueno, nosotros, bueno, les voy a contar un poquito de la historia de Borium, ¿no? Y que ha ido cambiando. Pues es Borium, Comunidad de Ciencias del Espacio, y bueno, hay foros, como todo el mundo, bueno, en todas las áreas muy académicos, pero no había espacios estudiantiles. Entonces, realmente nuestra sociedad nace pues esa necesidad, ¿no? De decir, bueno, los estudiantes también queremos hacer algo, queremos compartir cosas y queremos que se nos abran espacios. Entonces así nace Borium, como pues una figura estudiantil para divulgar lo que son las ciencias espaciales. Ha sufrido muchos cambios porque, bueno, como bien lo menciona Karen, hay mucha información sobre astronomía, pero no sobre otros temas como la geología planetaria o la astrobiología. Entonces pensábamos que era muy importante, o también pues ahora se hace mucho lo de ambientes comparados, y entonces hay muchas también áreas que se involucran en las ciencias espaciales y pues la gente no los conocía. De primera instancia, pues eso fue, ¿no? Primero hacer como foros donde pues investigadores que eran poco conocidos o nada conocidos, pues hablaran sobre las diversas temáticas. No sé si ustedes sepan, pero pues hay varios investigadores en la UNAM que trabajan en colaboración con la NASA y pues nadie sabe, ¿no? Entonces, pues casi todo el mundo que quiere estudiar cosas espaciales, pues dice, ay, pues me tengo que ir a Estados Unidos o a Europa, ¿no? Y cuando aquí en México pues se está desarrollando mucha gente temas de investigación. De principio fue eso, fue involucrarnos en los talleres. En el primer año de vida pues empezamos fuimos a Reto México, que era, me parece que el mayor número de telescopios viendo a la luna. Y pues tuvimos que montar un taller, ¿no? Desde el principio, así como, imagínense, todos estudiantes, unos con beca y otros sin beca, y pues los recursos, ¿no? Entonces, la primera cosa es eso, ¿no? ¿Quién nos va a ayudar? Entonces, si somos estudiantes, pues nadie te va a ayudar. Entonces, puse esta imagen de fondo, porque nosotros desde el inicio empezamos a diseñar playeras, empezamos a diseñar tazas, empezamos a diseñar productos, y cuando vamos a algún evento pues los vendemos, y esos productos pues nos ayudan a nosotros a financiar talleres, porque todo lo que damos pues es gratuito. En algún momento pues sí hubo algunos investigadores que dijeron, ¡ay, qué padre lo que están ustedes haciendo! Podemos darles algún donativo, y pues se les aceptaba, ¿no?
y la ventaja de ser no lo hicimos como sociedad estudiantil porque pues no estábamos, pero sí llegamos a estar auspiciados por el antiguo director del Instituto de Ciencias Nucleares, aunque sea de nombre, pues ya por lo menos nos podemos poner ahí un logo, ¿no? Y ha ido cambiando mucho pues el proyecto. De hecho, yo, pues desafortunadamente por cuestiones laborales, pues ya este año me despido de él, pero la idea ahora es buscar hacerlo una asociación civil, buscar estas opciones también de financiamiento, porque justamente, ¿no? Los talleres es la parte más complicada y lo sabrán, ¿no? Liliana, ¿no? Sobre todo, conseguir el materiales, reciclar material, almacenarlos, tenerlos, es como de las cosas más difíciles de los grupos de divulgación. Eh, porque la imaginación, la inventiva, pues la tenemos, ¿no? Pero los recursos es donde empezamos a tener ciertas limitantes y ahora pues lo que es, los integrantes que se quedan de Borium, pues están replanteándose, están tomando un poco de vacaciones también para hacer un replanteamiento de lo que se busca de la sociedad, porque justamente, ¿no? Algo que no queremos que se pierda, o al menos que yo les he planteado, es esta parte de los talleres, ¿no? Nosotros llegamos a ir a escuelas, así que nos conocían en algún evento como Noche de las Estrellas, las maestras así de, yo soy profesora de una prepa particular, o en mi escuela yo les enseñé esto a mis alumnos, y pues ya medio nos organizábamos e íbamos a alguna escuelita que nos invitaban, pero pues evidentemente todos los recursos salían de Borium. Entonces creo yo que también es importante recalcar eso, ¿no? O sea, todo el mundo ve los talleres y dice, ay, qué bonito, ¿no? Pero hay un gran esfuerzo detrás en el que pues todos los que somos miembros de comunidades de divulgación científica o de sociedades, pues lo vemos, ¿no? Ahorita creo que ya la Secretaría de Educación de la Ciudad de México creo que tiene apoyos, ¿no? Pero no sé qué tan viables sean, también eso no lo hemos buscado ni experimentado, pero sería una buena opción. Y también, pues ver, ya me desvío un poquito aquí del tema, pero sí, ver que estos medios digitales nos han hecho que mucha gente se acerque a nosotros, ¿no? Gente incluso de otros países, y eso pues no se debe de perder, porque evidentemente pues hace que lo que estamos haciendo pues sirva no nada más para nuestros eh, colegas mexicanos o niños mexicanos, sino para otros tantas personas que se están allegando de estas herramientas digitales. Entonces, para nosotros sí fue una complicación porque todo era presencial y ahora con la parte digital pues hay que hacerse de otras herramientas. Y creo que ese es el reto para Borium en particular. Gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno, la pregunta que nos hacen es para todas y es precisamente relativo a esto del hecho de tener una videollamada. ¿Les ha costado trabajo esto de que ahora vivimos en un mundo de videollamadas? ¿Y ustedes creen que esto siga cuando la pandemia acabe? ¿Quién quiere contestar? Liliana. Sí, a mí sí, a veces lo voy a confesar, no se lo he dicho a nadie, pero la verdad es que a veces a mí sí me estresa un poquito, no tanto la parte de videollamadas. Lo que me estresa un poco es que de repente, cuando la pandemia empezó y todos nos empezamos a mover al mundo digital, el celular se empezó a llenar de mensajes, ¿no? En WhatsApp, en Telegram, las mil y una reuniones y todo esto. Entonces, a veces, sí, la verdad es que me genera un poquito de estrés, como abrir mi celular y ver 35 mensajes sin leer. Ay, pero si lo chequé hace 10 minutos, y es un poco complicado. Yo, de hecho, leí un artículo, propiamente un artículo de investigación internacional, indexado, de hecho, que justamente hablaba de eso, de que en pandemia a muchas personas les genera, incluyéndome, nos genera
un poco de estrés. Si bien en la mayor parte de los casos no es severo, o sea, es simplemente, bueno, me relajo un poco, respiro profundo, distraigo unos minutitos mi mente y vuelvo a con el trabajo. Entonces, en la mayoría de casos no es severo, pero sí se está dando mucho el caso de repente tener el correo lleno, ¿no? De los 1001 mensajes sin leer. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí a veces me genera un poquito de estrés. En particular, las videollamadas, no me parecen, no me parecen tan, ¿cómo decirlo? Retadoras, no me parecen tan difíciles porque, como bien lo saben Karen, como lo sabe todo el equipo de Dibu, lo sabe Paola, nosotros tenemos mucha actividad en congresos, en foros científicos, en talleres. Entonces, de cierta forma, ya estamos bastante acostumbrados a dar la cara frente a un público y platicar experiencias o realizar una actividad científica. Entonces, por medio digital, en lo personal no me representó un gran reto. Em, y me parece que esa era toda la pregunta, ¿verdad, Adriana? ¿Me puedes comentar si hay algo que se me esté olvidando? ¿O solamente era la parte de videollamadas? Ok, bueno, pues sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien más que Paola, por favor? Pues creo yo que sí causa un poco de estrés cuando el internet está fallando, ¿no? Porque la persona que está al otro lado te está hable y hable y tú así como que oyes palabras, ¿no? Palabras entrecortadas. Entonces, a mí me ha tocado incluso el hecho de, no sabes qué, háblame por teléfono normal y vemos el documento en la computadora los dos juntos, ¿no? Porque si hacemos la videollamada, tu internet está tan fatal que escucho la mitad del mensaje y la otra mitad, pues quién sabe qué me dijiste, ¿no? Entonces, esa parte sí a mí me causa mucho estrés en particular. Ya me he ido acostumbrando a verme a mí misma en la pantalla, porque como que está uno acostumbrado a hablarle a los demás y ya, ¿no? Pero el verte a ti y ver tus gestos y las caras que estás haciendo, de repente a mí sí me causaba un poco pues no, un poco de nervio, ¿no? Y también todos los que han usado Zoom, pues sabrán, ¿no? Que tiene ahí alarmitas que cuando entra alguien, que cuando sale, y cuando son reuniones de bastantes personas y a alguna le falla el internet, pues también están ahí los clink, 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 ¿no? De que volvieron a regresar a la sala. Entonces a mí me distraían al principio un montón. Y ahora ya no, ya me voy acostumbrando bastante. Pero sí también la parte de la comunicación. Mucho se ha dado por correo, como lo dice Liliana, y ahí hay que tener mucho cuidado con el texto, ¿no? Y también con el WhatsApp, porque de repente, pues leemos, pero no nos llega la información, ¿no? A lo mejor la otra persona estaba de buenas y te quiso hacer una broma y pues tú ya leíste otra cosa que no era y se hacen malos entendidos. A mí me ha tocado ver 2, 3 peleas así que surgen de la nada solo porque en el texto entendieron que la otra persona estaba enojada o mofándose de algo cuando en realidad pues no era así, ¿no? Entonces sí, tiene sus pequeños matices esto de estar aislados, de estar dependiendo del correo, de los mensajes de texto. Y bueno, en la videollamada creo yo que es lo más personal que ahora tenemos, ¿no? Entonces, más bien hay que agradecerlo porque podemos ver a las personas. Yo en particular puedo decirles, ¿no? Mi abuelita se estaba deprimiendo y ya, ¿no? Así de, tía, pues póngale el celular y la videollamada, ¿no? Y mi abuelita, pues así, primero la sorpresa, ¿no? Y luego ya así como que, órale, qué padre, y estoy viendo a mis nietos, estoy viendo a mis hijos, estoy viendo a medio mundo sin tener la necesidad de salir. Entonces creo yo que para mucha gente también ha sido benéfico el que existan estas tecnologías que tenemos ahora. No sé cómo lo hubiéramos pasado si hubiera sido, no sé, 10 años antes. Sería todo de mi parte. Gracias, Paola. Karen, ¿algo que nos quieras compartir? Gracias. Sí, bueno, al principio sí fue complicado porque pues no estábamos muy acostumbrados. Si acaso en la escuela un poquito de, no sé, alguna llamada rápida, alguna videollamada rápida para ver algo de la escuela, un correo nada más, un mensaje. Pero sí adaptarse, en mi caso sí fue un poco complicado.
porque sí, así como de, ay, ¿ahora qué me tengo que conectar? ¿O en qué clase, qué plataforma? Entonces sí era como un poco caótico, pero ya después, pues con la práctica, ya le vas agarrando la onda, entonces fue bastante ya tranquilo y pues aprendes a valorar estos medios que tenemos ahora en estos tiempos, porque como comentaba Paola, ¿qué hubiera pasado si nos hubiera tocado antes, no? Por ejemplo, andaba por ahí en las redes una foto de unos niños tomando clase por la radio. Entonces, pues sí, no sé, esa foto como que me impactó demasiado y fue así como de algo mejor en algún momento vamos a hacer historia, ¿no? Tomando clase por videollamada, haciendo charlas por videollamada. Entonces, pues sí, sacarle provecho a estas herramientas tecnológicas que a lo mejor antes no lo hacíamos, ¿no? Antes decíamos, pues vamos a dar una charla en tal auditorio y pues hay que ver bien en qué horario, porque en este horario pues hay menos clases para los chavos, o en este horario hay más gente, o en este horario pues no sé, salen a comer. Entonces luego no le atinabas al horario y decías, ah, bueno, pues una charla a las 6 de la tarde, por ejemplo, y pues nadie iba, o iban 2 personas. Entonces, pues sí, espero que esta herramienta o este formato de charlas o este formato de divulgación, pues se pueda quedar, porque sí le da oportunidad a muchísimas personas que pues no podían tener el acceso, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba una charla a las 9 de la noche que tú querías ver, y lo digo porque me pasó muchas veces, y así de, ay, quiero ver una charla, pero es a las 9 de la noche, entonces era muy triste no poder ir, o era muy triste decir así como de, ay, pues ya nadie la va a grabar, no va a estar en ningún lado. Entonces ahora dices, ah, pues va a haber una charla, no puedo, por alguna razón, no puedo verla, pero se va a quedar grabada en su página. Entonces eso como que, pues sí da cierta tranquilidad y da, pues, sí, abre las puertas a más personas. Incluso personas que a lo mejor no tienen, no sé, una computadora, pero tienen celular, entonces ya pueden acceder a YouTube, por ejemplo, o personas que, no sé, a lo mejor no tenían ni computadora ni celular, pero pudieron tener por becas una tablet y pues ahí también ya se abre más el campo de personas a las que nosotros podemos llegar. Entonces sí espero que se quede la plataforma y nos quede estar a extensas de lo que venga, de lo nuevo y como todo, ¿no? Nadie nace sabiendo, nos queda aprender, nos queda pues sí estar acorde a lo que nos traiga la tecnología y aprovecharlo al máximo. Gracias, Karen. Aprovecho para comentarte que alguien de Dibu te manda a felicitar por tener tantos logros tan joven. También aprovecho para mandar saludos a Resistencia No Binaria, bueno, ya saben, con X. Y la siguiente pregunta es sobre en qué momento es mejor iniciar en esto de la divulgación. Si joven e irte fogueando sobre la marcha o ya con estudios pues ya formales. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues fíjense que nosotros en Borium empezamos a aceptar niños desde preparatoria y son quizá los más comprometidos. Sí tienen miedo de no saber muchas cosas, pero a veces son como los más entusiastas en ir a los talleres. Entonces, yo creo que no hay una edad como tal. Sí, el ya tener una carrera y tener una formación, pues te va a dar muchísimas más herramientas y temáticas y hasta inventiva de hacer talleres, pero creo yo que en cuanto uno sienta la chispa, ¿no? Así de, ay, a mí me gusta este tema, me gusta ir hacia este lugar, pues acercarse, ¿no? Porque creo yo que pues igual la ciencia tampoco tiene una edad en la que nosotros nos alleguemos a ella, ¿no? Y debemos de quitarnos como justa esa idea de, ay, no, pues es que tú como no lo hiciste desde chiquito, pues ya no tienes oportunidad. Y también he visto gente ya grande, investigadores, que pues no les gustaba porque no sabían qué era, ¿no? Y que ya cuando uno los va acercando o los invita a una charla o a un evento y se emocionan y hasta quieren hacer más cosas, ¿no? Entonces, sí ha habido, bueno, al menos en Borium sí hemos tenido ese chance y de estar con gente muy joven y con ya investigadores muy grandes que pues les
cambia totalmente la visión de lo que ellos hacen, ¿no? Y se vuelven un poquito más, quizá humanos o más cercanos a otros. Muchas gracias, Paola. Liliana, por favor. Gracias. Yo coincido con Paola, así como para el amor no hay edad, yo creo que para la ciencia tampoco hay edad. Y yo creo que para iniciarse en la divulgación científica, no necesariamente se debe de iniciar como tallerista o como conferencista. Yo creo, desde mi punto de vista, la mejor forma de iniciar, adentrarse en el campo de divulgación científica es como asistente, por ejemplo, de museos, de pláticas, de los cursos, porque eso, además de dar más motivación y, por supuesto, aprendizaje, es también lo que va a marcar una pauta para en el futuro decir, yo me acuerdo que una vez fui a una plática de, no sé, de Dibu, hicieron esta actividad que me encantó y aprendí mucho y nunca se me olvidó, entonces pueden también retroalimentarse con ideas. Entonces, yo creo que la mejor forma de adentrarse en este mundo de divulgación es asistiendo ahorita que estamos en pandemia, pues viendo pláticas, viendo talleres, entrándole a muchísimas organizaciones que tienen contenido de lo más interesante y de la mejor calidad. Yo creo que esa sería una buena manera. Y ya posteriormente, conforme avance el tiempo, conforme avance nuestro conocimiento, nuestra formación, yo creo que llega un punto donde nosotros solos nos sentimos listos. Principalmente, yo creo que eso se da mucho cuando en la escuela, por ejemplo, un compañero nos pregunta algo, ¿no? Desde, oye, ¿cómo hiciste la tarea? Porque a mí no me salió el ejercicio. Y nosotros le explicamos. Desde ahí a veces nos damos cuenta de, ay, mira, sí me gusta explicar. O, ay, mira, sí me entendió. Yo pensé que no me iba a entender, pero sí me entendió. Entonces, yo creo que ahí también puede ser una señal cuando empezamos a tener como ese gusto por explicarle a las personas lo que aprendimos o lo que entendemos de un tema. Yo creo que ese es un excelente punto donde refleja el como que ya voy estando listo, ¿no? Y conforme vamos aprendiendo más, pues se vuelve más amplio el campo de aplicación en divulgación científica que podemos enseñar. Y ya nada más como motivación, me gustaría comentar algo que también va relacionado con un comentario de Paola que decía que para acercarse a la ciencia no necesitamos ser de los afortunados, ¿no? Que tuvimos un microscopio, o que nuestros papás nos llevaban y nos pagaban talleres de divulgación científica, etcétera. Yo les quiero contar algo rápido a modo de motivación. Yo vengo de una familia donde mis abuelos tuvieron 20 hijos, así como suena 20 hijos, y esos 20 hijos tuvieron de entre 10 hijos, la mayoría 10, 8, 7 hijos más o menos. Mi mamá ya es de las más, es la penúltima hija de hecho, y yo solo tengo 2 hermanos, ya fuimos menos, pero bueno, ¿por qué les cuento eso? Ni siquiera yo sé la cantidad de familia que tengo. Yo creo que nadie tiene ese conteo. Y ahora, de todos los primos, tíos, imagínense muchísima gente en mi familia que de verdad creo que ni siquiera los conozco a todos al 100%. De toda esa familia tan inmensa, solamente 2 o 3 tenemos una carrera universitaria. ¿A qué voy? A que yo provengo de una familia en donde no tuvimos el privilegio de haber tenido un microscopio, de que nos compraran, no sé, equipo científico, que nos pagaran clases privadas, etcétera. Y sin embargo, mírenme, aquí estoy. Y el punto clave para llegar, si les gusta la ciencia, si les llama la atención, no importa el tema que sea, no importa la escuela que sea, no importa la rama, no importa nada, si les gusta, yo creo que el punto clave es tener amor por ese aprendizaje, ser curiosos y no darse por vencidos. Todo se puede y se los dice a alguien a quien de verdad le ha costado mucho, pero que también he disfrutado mucho. Gracias. Gracias a ti, Liliana. Cari. Sí, gracias. Bueno, antes que nada me gustaría comentarles que un problema, bueno, no un problema, sino que como una traba que tenemos todos
es de poder encajar como en esta sociedad que te dicen a qué edad tienes que empezar algo, a qué edad tienes que terminar algo, o qué es lo que tienes que hacer. Entonces hay que romper eso, porque para nada, ni para divulgación, ni para estudiar una carrera, ni para enamorarte, hay edad. O sea, no hay edad para nada. Tú puedes empezar cuando sea tu tiempo, cuando te sientas listo, y sí, para el tiempo de cada quien. Entonces la divulgación puede empezar desde un niño chiquitillo que ve un arco iris, porque ese es, yo siento que el primer acercamiento, que lo ves y dices, wow, o sea, es hermoso. Yo creo que desde ahí, desde que empieza a tener curiosidad, desde que lo ve y lo ve raro y dice, ¿qué es eso? Desde ahí ya empieza como que esta curiosidad y el primer acercamiento con la ciencia. Igual desde que, no sé, tu mamá te pone a partir zanahorias, por ejemplo, entonces tú estás ahí bien concentrado partiendo zanahorias y dices, bueno, y si parto infinitamente esta zanahoria, ¿qué pasa? ¿No? ¿Sigues habiendo una zanahoria ahí o qué onda? Entonces, sí, estos acercamientos son muy importantes hasta el más mínimo detalle y es ahí también cuando los papás, cuando nosotros como tíos, tías, como familia debemos estar como ahí presentes. Por ejemplo, pues si un niño pregunta algo, entonces tú es así como de, no lo sé realmente, pero no preguntes o no molestes o ahí después. Entonces es importante no romper esa curiosidad de los niños, en particular, porque pasa más en niños, pero también pasa con adolescentes o incluso con otros adultos, ¿no? Que dicen, ay, ¿cómo no lo vas a saber? Ya estando a tu edad, pero dices, pues es que no hay cierta edad para saber cosas, ¿no? Uno siempre es nuevo en algunas cosas, un poco más expertillo en otras, pero pues siempre estamos aprendiendo. Entonces, ahí en esos primeros acercamientos es cuando nosotros debemos como de pues, tener cuidado y tener atención en las personas que nos rodean, ser tolerantes y ser empáticos en esta parte para poderlos pues empujar a la ciencia, decirles que pues están haciendo ciencia en el momento en el que te preguntas por qué están pasando las cosas o por qué, sí, por qué están pasando las cosas y por qué te interesa cierto fenómeno. Entonces, eso es muy importante. A la próxima vez que sus sobrinitos les pregunten algo, pues no los ignoren. Oriéntenlos o bien investiguen juntos. Es muy bonito decir, no, o sea, tu pregunta es muy buena y yo ni idea, ¿no? Jamás me había pasado por aquí. Pero es muy bonito poder decir, pues vamos juntos a leerlo, vamos juntos a investigarlo, o vamos juntos a ver un video de YouTube donde lo vi rápido, pero ya ni le puse atención, y pues aprendemos juntos. Entonces, esos primeros acercamientos pues, son muy importantes y también son muy bonitos, sí, muy importantes para todos, ¿no? Tanto para el adulto como para el niño, para la persona mayor o para todos. Entonces, otra cosa, ¿cómo podrías acercarte o saber si te interesa esta parte de la divulgación? Pues en particular, yo creo que siguiendo a grupos de divulgación, porque tarde o temprano van a sacar convocatoria y es ahí cuando tú dices, bueno, pues si realmente me gusta el trabajo de estos grupos de divulgación, pues bueno, pues entro, ¿no? Entonces, justamente bueno, la mayoría de algunos grupos de divulgación, pues la convocatoria está abierta, nada más necesitan muchas ganas y pasión. Entonces ahí es donde puedes como que ir dando tus primeros pasos, ver si te gusta, ver si no te gusta. Entonces ahí puedes ir tú creciendo. Entonces esto es también parte de, pues sí, de ver la divulgación como parte ya de tu vida, como yo les mencionaba, ¿no? Desde que eres muy joven, pues te vas dando cuenta de fenómenos y en el momento en el que te das cuenta que esos fenómenos los puedes explicar a alguien más, es la verdad muy, muy padre. Entonces, lo que ya sería todo de mi parte. Muchas gracias, Karen. Las infancias son buenísimas para seguir el método científico, la verdad. Bueno, una pregunta. ¿Es cierto, como dice el presidente, que los científicos se la pasan viajando en congresos gratis y que son una mafia científica? ¿Quién quiere contestar? Nadie quiere. Liliana, por Disculpen que me ría. Pero bueno, es una pregunta muy curiosa. No, no es cierto, no es cierto. La verdad es que les voy a hablar, por supuesto, desde mi experiencia. Puede ser que la experiencia en alguna otra rama o en algún otro país tal vez sea diferente, pero bueno, desde mi experiencia, CONACYT, no, o a veces nuestra institución, en mi caso sería la UNAM, nos apoyan generalmente con un congreso al año, un congreso. Y entonces ese congreso puede ser un congreso nacional o un congreso internacional. Si nosotros podemos conseguir algún otro medio de financiamiento, por ejemplo,
no sé, mediante un servicio externo a una empresa, por ejemplo, mediante algún contacto, o también a veces ganando concursos, ¿no? A veces hay concursos de mejores presentaciones y los premios son el viaje a otro congreso, ¿no? Entonces ahí se puede, bueno, se pueden multiplicar las opciones, pero generalmente CONACYT o nuestra institución nos dan esa oportunidad de uno al año. Nosotros elegimos a cuál, en qué fechas, ¿no? Y de qué orientación. Entonces, desde ahí, pues no es como que nos la pasemos viajando, les digo, es uno al año. Los congresos científicos, bueno, hay de distintas duraciones, pero yo diría que el promedio anda por ahí de una semana. Sin embargo, cada quien decide, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me dicen en el congreso que mi presentación es un martes, yo decido si voy el martes y me regreso por trabajo, por economía, por lo que sea, o si tengo las posibilidades de quedarme a atender el congreso completo. Liliana, tu Ya. micrófono se apagó. Ay, disculpa, ¿ya me escuchan? Ah, ok. Bueno, les decía que, bueno, esa ya sería una opción, si nos podemos quedar el congreso completo o no, también ya dependiendo de economía, de tiempo, de trabajo, etcétera. Entonces, bueno, no es que nos la pasemos viajando. Ahora, en cuanto a recursos, digamos, la mafia del poder, yo diría también que no, definitivamente no concuerdo con esa idea, porque lamentablemente considero que la ciencia en México no tiene el apoyo en cuanto a financiamiento, no tiene el apoyo suficiente. ¿Y por qué lo digo? Porque sé de algunos centros de investigación, no quisiera mencionarlos específicamente porque, bueno, no quisiera causarles ningún daño, pero yo sé de algunos centros de investigación en México de alto renombre que tienen mucha productividad, que tienen investigadores y estudiantes de la mejor calidad y están sufriendo incluso hasta por pagar el coste de las instalaciones eléctricas, o sea, a ese grado. En la parte de la UNAM, en mi instituto, lo que yo he notado es que pues sí tenemos lo básico, pero lo básico es, por ejemplo, el equipo de seguridad y algunos materiales, pero los proyectos de CONACYT se han estado recortando mucho al grado de que, según recuerdo, en el 2000, espero no estar mintiendo, no sé si fue en el 2018 o 19, me parece que fue en el 19. Recuerdo que se otorgó un solo proyecto CONACYT para todo el Instituto de Investigaciones en Materiales, el cual tiene sede en la Ciudad de México y en Morelia. Imagínense, uno solo para todos los investigadores que están involucrados en esos dos centros de investigación, que además son también de los principales del UNAM. Está dedicado como tal a la investigación, al posgrado, a ciencia básica principalmente. Entonces, bueno, es para que se den una idea. Las cifras ahorita de cuánto dinero se destina a la ciencia, lamentablemente no las tengo, pero yo espero que con esto que les acabo de compartir de mi experiencia personal, se den una idea de que en realidad la ciencia en México necesita mucho empuje, tanto en la parte económica como también en la parte de motivación. Yo creo que también la motivación de la sociedad nos empuja mucho como científicos a dar más de nosotros. Si, por ejemplo, no sé, supongamos que estamos en una reunión familiar, bueno, digital, ¿no? Hacemos una reunión por Zoom ahora en pandemia y escuchamos que alguien de nuestra familia nos dice, por ejemplo, no, pues la ciencia no sirve, o la ciencia no va a ningún lado, o los científicos solo se están gastando nuestro dinero, etcétera, pues también puede ser que baje un poquito la motivación, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo diría que nos hace mucha falta el empuje tanto económico, tanto el soporte social también, y para esto va mucho de la mano la divulgación científica, ¿no? Por medio de la divulgación científica, nosotros podemos enseñarle a la sociedad qué tan importante es el desarrollo científico y tecnológico para nuestro beneficio, para el beneficio de todos, de todas las personas, sin importar en dónde viven, sin importar los recursos que tienen, sin importar el sexo, el género, el color, sin importar nada.
la ciencia y el desarrollo tecnológico proporcionan bienestar para todos. Y eso está demostrado desde hace muchas décadas y hay miles de estudios que lo confirman. Entonces, yo creo que va de la mano, divulgación científica para enseñarle a la sociedad qué tan importante es y que la sociedad a su vez devuelva ese soporte, esa motivación y bueno, de la parte de gobierno, pues los recursos económicos, ¿no? Gracias. Gracias, Liliana. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo creo que también algo que nos ha pegado mucho es que muchas veces pues los científicos no se quieren acercar a la sociedad, ¿no? O sea, como que piensan que no es su papel. No todos, ¿no? En verdad, no todos. Y creo que es muy necesario y lo tenemos de manera evidente, ¿no? Ahorita con lo de la pandemia hay dos situaciones, ¿no? La gente antivacunas y los que se toman las sustancias milagros, ¿no? Y uno va a desmentir a foros que pues eso está mal y pues bueno, los científicos son atacados, ¿no? Porque la gente no cree, ¿no? Entonces, creo yo que lo primero es un acercamiento real de nosotros como investigadores o de las áreas de investigación hacia la sociedad y sobre todo hacia la gente que toma las decisiones, porque si ellos no comprenden el beneficio que a futuro o a largo plazo da la ciencia, no hay manera de que ellos vean la relevancia o la importancia pues sí, de todo lo desarrollo tecnológico que se puede desarrollar. Y bueno, también comentar que pues tenemos lo que es la ciencia básica y la ciencia aplicada. Y creo yo que ahí es donde también nos ha fallado un poco, ¿no? La ciencia aplicada no está siendo tan reconocida en nuestro país, ¿no? Siento yo que, bueno, yo soy del área bueno, egresada de la Facultad de Química y pues todavía continuamos como en esta sección de química inorgánica, orgánica, bla, 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 ¿no? Y pues, o sea, quienes están haciendo bioremediación o contaminación de agua son ingenieros civiles. No están los químicos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una tradición ahí, ¿no? De que pues es el puritanismo, ¿no? Entonces, eso también va alejándonos a resolver problemas reales que tenemos y que requiere de un esfuerzo conjunto de varias áreas científicas. Entonces, creo que es mucho más complejo de lo que se plantea, pero creo que la parte principal, como dice Liliana, está en el acercamiento de las ciencias hacia la sociedad y que se vea pues realmente los beneficios y pues que todo desarrollo científico genera una sociedad, ¿no? Hay sociedades, bueno, países que invierten muchísimo dinero en investigación y que también hacen que su propia industria invierta, ¿no? En la investigación, cosa que aquí no se hace. Aquí se intentó hacer hace yo creo que unos 10 años, y eso lo sé porque tengo una prima que participó en estos programas, donde pues digamos que un chico de doctorado que nunca había trabajado iba a una empresa a eficientar algún proceso, ¿no? Y entonces el gobierno pagaba como la beca o el salario de ese chico o ese investigador. Entonces era como su primer acercamiento de la industria con la investigación. Entonces ya es en una situación meramente personal en la que voy a contar la anécdota. Entonces mi prima se dedicó a pues ahí checar los procesos, demás, vio algunos puntos importantes donde los empresarios debían de invertir para maximizar, digamos, su producción y minimizar costos y cosas así. Pero como a los dueños no les interesaba así nada, como esa información y no entendían bien de procesos químicos ni nada de eso, ellos más bien pensaban que ella se quería robar su idea y que querían, como que jalarse su secreto familiar de cómo se producían ahí algunas cosas y entonces pues ya, o sea, se terminó el programa y adiós, ¿no? Entonces, esos primeros acercamientos de la ciencia con la industria no han sido fructíferos, entonces hay que buscar la manera de volver a intentarlo, pero pues buscar ahí
cosas que nos digan qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no hace clic? ¿Cómo podemos hacer que la gente que son los industriales eh, acepte la ciencia y la tecnología, ¿no? Y que pues también vea en nuestros investigadores o en la industria o en las universidades alguien que les puede ayudar a solucionar problemas. Ajá. Y que vean pues que tiene un beneficio también para ellos. Creo yo que también esa parte nos hace falta. Muchas gracias, Paola. Karen, ¿te gustaría agregar algo? Sí, gracias. Bueno, nada más algo rapidísimo porque esta área es todavía un mundo oscuro en el que todavía no entro, pero me ha servido mucho sus anécdotas y lo que comentaban. Pero sí, creo que debemos estar como que viviendo en una burbujita como para no estar conscientes de lo que está pasando en México, al menos en el área científica, de que pues no hay apoyo suficiente para todos los investigadores, no hay apoyo suficiente para los proyectos. Entonces, sí, justo como mencionaba Liliana y Paola, para eso es necesario hacer más divulgación, para que la sociedad pues no nos vea como científicos locos que quieren hacer bombas nucleares, sino que más bien nos vean pues como ese paso hacia el futuro que nosotros queremos pues llevar, ¿no? Y en conjunto poder trabajar con la sociedad, pues sí, teniendo a la sociedad de nuestro lado y a toda la comunidad científica, justo para poder reclamar más fondos y poder pues abrirle los ojos a las personas que piensan que esto es verdad, esto que dicen los gobiernos es verdad, y pues que vean realmente pues cómo es la realidad, ¿no? Qué es lo que está sucediendo con y con el presupuesto que se desvía y no llega a la comunidad científica, que realmente pues, hay muchos científicos que incluso tienen que poner de sus bolsillos para poder seguir con sus proyectos, tienen que, no sé, en su laboratorio conseguir frascos de Gerber para sus experimentos. Entonces sí es una parte que a la comunidad científica que se dedica a la divulgación, pues nos hace responsables de una u otra forma. Gracias, Karen. Bueno, esta pregunta llegó directamente al inbox de una coordinadora de diversidad sexual morena. ¿Qué tanto dinero dan por hacer congresos de estudiantes? ¿Alguna de ustedes gusta contestar? Liliana. Muchas gracias. Solo no me queda muy clara la pregunta. ¿Qué tanto dinero dan? La pregunta es, ¿qué tanto dinero recibimos del gobierno para realizarlos o qué tanto dinero ganamos? ¿Me podrían aclarar un poquito la pregunta? Es todo lo que dice la pregunta, entonces en el tono en el que tú gustes contestar. Vale, perfecto. Bueno, voy a tratar de atacarla por los dos frentes, para que la que hayan preguntado, espero atinarle. Bueno, pues en cuanto a dinero que digamos de financiamiento en el caso del capítulo estudiantil del Instituto de Investigaciones en Materiales, el año pasado que tuve la fortuna de ser la presidenta del simposio, pues no recibimos como tal apoyo de gobierno. Nosotros conseguimos apoyo por parte de patrocinadores. ¿A qué me refiero con patrocinadores? A que nos encargamos de vía correo electrónico, porque bueno, ya estábamos en época de pandemia, vía correo electrónico contactamos con diversas empresas, empresas, por ejemplo, que venden material para laboratorio, que venden equipos para laboratorio, ejemplos, microscopios, equipos de espectrometría, etcétera. Entonces contactamos con ellos y les dijimos, mira, el Congreso anualmente suele tener este número de asistentes al día. Nuestro público es orientado a investigadores, a estudiantes del área de ciencia e ingeniería de materiales, etcétera. Y entonces a ellos les sirve como publicidad, por supuesto, porque dan a conocer sus servicios y dan a conocer sus productos. Y a cambio de nosotros permitirles como tener esa publicidad con todo el público asistente, a cambio ellos nos dan productos en especie principalmente. ¿A qué me refiero con productos en especie? Bueno,
pues son, por ejemplo, a los estudiantes hicimos un concurso de mejores presentaciones, tanto de póster como de modalidad oral. Entonces, los premios provienen de los patrocinadores. ¿Qué tipo de premios? Cosas desde tecnología, no sé, discos duros, tablets, apuntadores láser, hasta, por ejemplo, cupones para comprar productos de laboratorio, algunos otros souvenirs, etcétera. Eso proviene de los patrocinadores. Ahora, en cuanto a dinero como tal para realizar el simposio en época de pandemia, no fue necesario porque así como se reduce el costo para los asistentes porque no viajan, también se reduce el costo para los organizadores porque no tenemos que pagar, por ejemplo, las mamparas o, no sé, algún coste físico. Entonces, eso se redujo y eso fue en época de pandemia. En años anteriores, cuando sí se podía hacer presencial porque pues no teníamos este problema de COVID, el dinero lo recibíamos principalmente de la universidad, en específico del instituto, que como siempre ha sido la sede, pues nos cedían un poco de dinero, pero realmente la cantidad es mínima. O sea, ¿con qué me refiero con mínima? Con que se gastan, yo creo que menos de 10,000 pesos, porque no se paga una renta, se utilizan las instalaciones del Instituto de Investigaciones en Materiales. Lo único que se paga es, por ejemplo, los carteles que se imprimen, las fotografías para el concurso, las mamparas, el coffee break, es decir, un cafecito, un bocadillo para las personas que van, y al momento del descanso se les da un poco de café para que pues despierten un poquito, ¿no? Para que se activen y vuelvan a entrar a las pláticas. Entonces, en realidad es mínimo. Esto estoy hablando bueno, un simposio que se realiza en una universidad pública, ¿no? Que en este caso sería la UNAM. En universidades privadas podría ser diferente, no he tenido esa experiencia, les hablo desde mi experiencia personal. Entonces, en cuanto a fondos recibidos, esa es la respuesta. Y en cuanto a ingresos generados, la respuesta es cero. Cero, porque estas actividades son no lucrativas. Entonces, en el simposio que nosotros organizamos, la inscripción no tiene absolutamente ningún costo. Puede entrar cualquier persona que tenga un proyecto por presentar, porque de lo que se trata es de abrir el campo científico y abrir el conocimiento de diferentes colaboradores para el beneficio de toda la comunidad. Entonces, no es lucrativo, no ganamos absolutamente nada. Yo sé de algunos congresos que sí cobran inscripción, pero esa inscripción la utilizan para a su vez pagar una renta, pagar las mamparas, pagarle al profesor invitado. Si, por ejemplo, invitaron a un profesor o profesora muy reconocido de, no sé, de Europa, de Asia, de Estados Unidos, etcétera, se le tienen que pagar los viáticos, es decir, su transporte, su comida, su hospedaje, porque se le está invitando. Entonces, los costos de inscripción en ese tipo de congresos regularmente se usan para la organización, pero ellos no ganan nada. La mayor parte de yo me atrevería a decir que el 90% de los congresos científicos son no lucrativos y no ganan absolutamente nada. Gracias. Gracias, Liliana. Paola. Pues yo como experiencia, como alumna en el posgrado, pues tuve la oportunidad de participar en varios congresos. Entonces, hay dos opciones como alumno, que a veces la organización justamente cobra a los investigadores y genera becas para los alumnos. Entonces, son los famosos fellowships. Entonces, pues uno mete sus cartas y dice, bueno, yo quiero ir a ese congreso por tales y tales razones. Entonces, en algunos casos, pues te dan un poco de dinero que puedes utilizar para viáticos o para el avión o para y no te cobran el congreso, eso sí ya, a veces la beca, bueno, a veces la beca es solamente que no pagues el congreso, a veces la beca es que te dan un poco de dinero. Bueno, a mí me tocó en particular un evento que era solamente para estudiantes de posgrado, vamos a decirlo así, y era todo pagado.
pero sí te tenías que ganar como digamos el derecho a asistir a ese evento. Fue en Estados Unidos y bueno, nosotros nos tocó estar en la Universidad de Washington, entonces en los dormitorios de la universidad nos quedábamos, o sea, no te pagaban hotel, nos quedábamos ahí hacíamos todos nuestros servicios y nos daban como un lonchecito ahí, y muy austero el asunto, pero nos pagaron todo, ¿no? Como dicen. Eh, y pues va dependiendo, hay algunos congresos donde también se hacen concursos, como lo menciona Liliana. Entonces, también los premios van de todo, ¿no? Desde que te dan algo físico, ¿no? Un disco duro, hay una bolsita con algunos regalos, publicar en alguna pequeña revista, de los patrocinadores, o puede ser algo monetario, también eso puede ser. Entonces, el que un alumno participe, para muchas organizaciones sí es muy importante. Ajá, entonces, sobre todo las grandes sociedades, sociedades de química, de geofísica, de muchos, ya sean nacionales o internacionales, pero que son, digamos, comunidades muy grandes, regularmente les importa mucho que los estudiantes participen en estos eventos. Entonces, para ellos realmente a veces hay costos que son simbólicos, o les dan becas, o les dan apoyo. Y justamente por eso se hace el cobro a los demás, para de alguna manera poder apoyar a estudiantes y sí, como lo menciona Liliana, no son remunerativos, porque muchas veces se pagan salones de evento porque la cantidad de gente es muy grande y a veces las mismas universidades donde están cercanas bueno, más bien las que son organizadoras, pues no tienen las instalaciones adecuadas para aceptar a ese gran número de gente. Cuando son en las instalaciones mismas de la universidad, pues bajan muchísimo los costos y pues uno también tiene, ¿cómo se dice? Opciones a elegir. Hay veces que es dentro de una universidad y pues es un excelentísimo congreso y o sea, no tiene nada que ver el lugar, sino más bien como las temáticas y las cosas que nos interesan. Muchas gracias, Paola. Karen, ¿te gustaría compartirnos algo más? Gracias. Bueno, ahorita nada más yo les podría compartir mi experiencia como estudiante. Sí, como estudiante, si tú te acercas a ciertos eventos, sí tienes que sacar algo de tu bolsillo, porque hay algunos eventos que justamente en tu universidad o algunos patrocinios no cubren. Por ejemplo, no sé, estas escuelas de verano en las que yo he podido asistir, sí me pagaban la entrada, me pagaban comida, pero el transporte lo tenía que pagar yo. Entonces sí era como meter un poquito de tu dinero. Pero pues igual todo vale la pena, ¿no? En cuanto a otra experiencia que yo les podría comentar, no tanto de organizar un evento, que yo haya podido organizar un evento, pero sí en dado caso de que eso llegue en algún futuro, pues sí sería, con base en como mencioné a Liliana y Paola, pues sacando un poquito a lo mejor en entrada a alguna charla, justamente para poder balancearlo con el ponente que esté en turno en la charla, ¿no? Entonces, sí, justamente para poder abrir todas nuestras actividades al mayor público posible, porque sí, muchas personas se acercan como a alguna carpa, por ejemplo, y dicen, no, pues, ¿cuánto cobran? Entonces, es así como de, o sea, igual decirles, no, pues, tal, hasta se siente feo, ¿no? Es más padre, pues, acercarte y decir, no, pues, es gratis y todos acérquense, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da también como en cierta libertad, ya que pues puedes abarcar a más personas, pero también hay ciertos gastos que pues cómo le vamos a pagar al ponente, la comida del ponente, entonces pues sí se tiene que balancear todo. En cuanto a recibir fondos, no tanto podría ser como del gobierno, esta parte es un tanto complicado porque tu asociación, me ha pasado en algunas experiencias en las asociaciones en las que he estado y estoy, es que pues tienes que estar registrado, tienes que tener apoyo y muchas veces pues es papeleo, muchas veces es, sí, papeleo con tiempo y esperar a que te responda tal persona, entonces puede ser un tanto complicado. Entonces sí es más sencillo buscar patrocinadores. Por ejemplo, yo les puedo mencionar un poquito de mi experiencia del tiempo que estuve en UNAM Space,
que pues era buscar patrocinadores para poder crear un rover, ¿no? Que era un concurso, pero pues era buscar patrocinadores, buscar contactarlos, ya que te respondieran, pues era ir a exponerles tu proyecto, cuánto quieres, qué quieres y qué nos vas a dar a cambio. Entonces, sí era como un poquito complicado, pero pues es una puerta que está ahí y pues es necesario tomarla porque no hay de otra, ¿no? Somos humanos y necesitamos comer y pues hay veces en las que pues, los recursos no pueden venir, tienes que ir a buscarlos. Muchas gracias a todas por sus respuestas. Antes de pasar a las preguntas para cerrar, unos saludos y proporcionar entonces los datos para localizar sus proyectos en redes. Entonces, enviamos saludos a Fabia Martínez, Crowley Eusford, a Guadalupe González Reyes, a Miquel Antonio Silva Minangos y a todas las personas que posteriormente vayan a ver esta transmisión en repeticiones. Y los datos para encontrar estos proyectos en redes. Permítanme un momento. Para localizar a Borium, Comunidad de Ciencias del Espacio, pueden enviar un correo a Borium FQ, Borium como se puede leer en el fondo de Paola, boriumfq@gmail.com. Y para encontrar el proyecto de Karen es Radio Nuclear Team, es divulgación de las ciencias nucleares. Lo encuentran en Facebook e Instagram con el mismo nombre y correo como radio.nuclearteam, es TEAM, @gmail.com. Para Liliana, la encuentran en capítulo estudiantil IIM-SMM. A la persona que hizo la pregunta anterior respondió, pues que sirva este testimonio para que se pongan a trabajar los políticos y los de gobierno en financiar a la ciencia y estas jovencitas bellas que hacen tanto trabajo. Y pues finalmente las preguntas para cerrar esta conversación son para todas. ¿Qué es lo que les preocupa del futuro? Puede ser a nivel personal, local, global. Y para cerrar en buen tono, ¿qué es lo que te da esperanza del porvenir? Igual en cualquier nivel que deseen abordar esto. En el mismo orden, pues sería Liliana, por favor. Gracias. ¿Qué me preocupa del futuro? Honestamente, sí me preocupa el futuro de la ciencia en México y les estoy siendo muy honesta. Realmente es algo que incluso me da un poco de dolor, no solamente porque yo pertenezca al gremio científico, no es únicamente por eso, es porque estoy consciente de la importancia de la investigación científica y el desarrollo tecnológico para la sociedad. Y es realmente algo muy palpable. Por ejemplo, desde los celulares que utilizamos, las computadoras, como decían Paola y Karen, la gran ventaja de tener videollamadas en esta época de pandemia que nadie esperaba, o por ejemplo, la rápida respuesta en crear una vacuna. Ustedes saben que se tardaron alrededor, espero no cambiar los años, pero según recuerdo, alrededor de 20 años en crear pandemias, en crear vacunas como solución a pandemias previas. Ahora compárenlo con esta pandemia. Un año y se tuvo la vacuna. Eso habla de que hay un desarrollo científico y tecnológico sumamente avanzado en comparación con siglos anteriores. Y eso es gracias a la investigación científica, al trabajo, ¿no? Al trabajo mundial de muchos científicos. Es realmente, es un beneficio que es palpable en todos lados. A donde quiera que volteemos, volteen, vean su casa, vean la casa del vecino, vean su escuela, la ropa que usan, los lentes, todo se basa en el desarrollo científico y tecnológico, absolutamente todo. Entonces, me preocupa mucho la parte del futuro de la ciencia en México porque además no es algo inmediato. Si se hace un daño, por decirlo así, una reducción a la financiación científica, no se va a ver reflejado en un año,
no se va a ver reflejado en 2 o 3 años, se va a empezar a ver reflejado probablemente en una década. Y eso es lo que lo hace peligroso, que si ahorita se empieza a hacer un daño al gremio y menos estudiantes entran a estudiar o los estudiantes que ya estaban se salen o hay fuga de cerebros, que es cuando las personas empiezan a salir del país en búsqueda de una oportunidad que lamentablemente no se encuentra en nuestro país, eso se va a empezar a ver reflejado después de una década. Y eso es de gran peligro para toda la sociedad, porque además se refleja también en el Producto Interno Bruto, se refleja en los servicios de los que podemos gozar los mexicanos, se reflejan muchas cosas. Entonces, realmente es algo que me preocupa y que pues me encantaría me encantaría estarme equivocando y que realmente la ciencia en este año y a prontitud tuviera un mejor desempeño y una mejor financiación por parte del gobierno mexicano. Espero estarme equivocando y que de verdad lo tenga, ojalá, sería algo muy bueno. Y bueno, como decía Adriana, para cerrar con algo bueno, algo que me dé esperanza, pues no tanto, lo que me da esperanza, me gustaría tocar un punto que no es propiamente relacionado con la parte científica, pero es relacionado con la parte social y me da mucha esperanza. Y eso es que he visto que las estadísticas de sesgo de género en carreras STEM poco a poco están cambiando. Y este año, las estadísticas que he visto de este año, la verdad es que me han puesto muy feliz porque he visto que ya hay más mujeres, aunque aún no se llega al 50%, todavía anda por ahí del 30 y algo por ciento, pero han incrementado bastante con respecto a años anteriores. Y eso me pone muy feliz. Me pone muy feliz porque me da a entender que la sociedad ya está siendo más tolerante, más inclusiva, de que poco a poco estamos dejando atrás los estereotipos de género y eso me encanta, me encanta. Y no solamente por la parte de mujeres, también por la parte de la comunidad LGBTI más. También veo que cada vez más participan en actividades científicas, veo su comunidad cada vez con mayor presencia en la universidad, en los congresos, en las pláticas en línea, en Facebook, en todos lados, y de verdad me encanta. Eso habla, como les decía, de que nuestra sociedad se está volviendo poco a poco más inclusiva y tolerante, y me pone muy feliz. Yo creo que vamos por muy buen camino, hay mucho trabajo por hacer todavía, pero lo estamos haciendo bien y todos juntos podemos. Gracias. Muchas gracias a ti, Liliana, por todo lo que nos has compartido hoy. Karen, por favor. Gracias. Y bueno, ahorita me distraje con todas las cosas bellas que nos estaba comentando Liliana. La verdad es que son palabras muy motivadoras para pues todos nosotros divulgadores, toda la sociedad, para que estudien ciencia, los niños y todo. Y bueno, a ver, dejen organizar mis ideas. Perdón. ¿Qué veo a futuro? Bueno, más bien, primero era qué me preocupaba, ¿verdad? Ok. Lo que me preocupa son todavía estos grupos de personas que se crean ciencia falsa, por ejemplo, los antivacunas, los terraplanistas. Ellos me preocupan un poco porque en realidad la cantidad de gente que los sigue es extraordinaria. Entonces, sí, es una batalla, no contra ellos tal cual, sino una batalla de poder darles estas herramientas para poder reflexionar sobre qué es lo que está pasando, por qué están creyendo esas cosas. Y justo aquí entra la parte de divulgación. Entonces, divulgación no es solamente darles, yo lo sé todo, tengan esta información, tengan este PDF, como en estos tiempos, tengan el PDF, tengan el libro, y pues esto es porque nosotros lo decimos, porque nosotros somos de la carrera científica, porque así es, ¿verdad? No se trata de eso, nosotros tampoco lo sabemos todo, se trata de poder decirles, mira, esto se ha documentado, se hace así, con este experimento, lo puedes ver tú, lo puedes reflexionar tú, y ya tú créate esta reflexión para tú ya crear, no crear conocimiento, sino para crear este enlace con el conocimiento y tú digas, pues esto está más
como que más creíble que las vacunas y la 5G me pueden matar, ¿no? Entonces, es justamente crear estos enlaces, estos puentes entre la reflexión y el conocimiento que pues, ya está en los libros, ¿no? Nosotros vemos un libro y así, pues qué padre que está ahí, porque pues ya está documentado que la Tierra no es plana, por ejemplo, y aún así hay personas que pues creen que no es así. Entonces, pues sí, es crear esta reflexión con ellos. Yo creo que eso es lo que me mantiene también un poquito motivadas en esta parte. Pues sí, crear más divulgación, acercar más personas a la ciencia, no aventarles el conocimiento, porque no se trata de eso, se trata de crear reflexiones y de crear, pues sí, concientización de dónde estamos, cómo estamos, en dónde estamos parados, porque también algo que me preocupa a futuro, pues es el planeta. Nosotros como sociedad, ya, como lo comentaba Liliana, pues ya estamos dando más pasos hacia todo este ámbito de la inclusión, de ser tolerantes con nosotros mismos, de ser tolerantes con otras personas, no solo en la diversidad sexual, sino también pues en ser tolerantes con nuestros propios conocimientos, ¿no? Hay personas incluso que dicen, ay, es que, ¿cómo no vas a saber eso? O sea, es básico, pero hay personas que realmente no lo sabemos, ¿no? Entonces, ser tolerantes en todos los aspectos de, pues sí, de esta vida y ser, ¿cómo se dice? Pues sí, respetar donde estamos parados, respetar pues, a la tierra, a los animales, a todos nosotros. Y siento que la divulgación es justamente lo que nos puede llevar a crear justo estos campos de, pues sí, no de razonamiento, sino de concientización de nosotros mismos y pues de la ciencia. Igual como mencionaba Liliana, pues todo a nuestro alrededor es ciencia, ¿no? O sea, nuestros lentes, absolutamente todo, nuestro celular está lleno de tecnología, lleno de ciencia. Entonces, pues sí, es algo de lo que nosotros tenemos que vivir con y algo importante de, pues sí, de ser conscientes. Muchas gracias, Karen, por todo lo que nos has compartido hoy. Y cerramos contigo, Paola. Pues hay dos cosas que me son como preocupantes. Uno, pues la tasa de violencia que se vive, quizás nosotros como estamos aquí en Ciudad de México, creo que la mayoría, pues no tenemos tanto ese lío, pero pues sí me ha tocado conocer personas que viven en provincia y pues esta cuestión de que los chicos y chicas en general pues ven como una salida fácil, ¿no? El acercarse a grupos delictivos más que ir a estudiar, ¿no? Yo sé que todos quisiéramos que todos fueran científicos o investigadores, pero por lo menos creo yo, o al menos ese es mi sentir, que el estudio también te da un nivel de vida mejor, ¿no? En cómo afrontar los problemas, en cómo te defiendes ante ciertas injusticias. Y, y bueno, ¿cómo hacemos para que en esas comunidades o pues que están alejadas, ¿no? de los centros más urbanos, pues los chicos tengan oportunidades, ¿no? ¿Cómo hacemos que ellos también tengan este acercamiento y este interés hacia la educación? Es como para mí un reto así gigante, ¿no? Que me preocupa, siempre me ha llamado mucho la atención, porque bueno, por proyectos en los que he estado, pues hemos tenido que salir a zonas un poco rurales, bueno, proyectos de mis tesis y de mi investigación, y pues te das cuenta, ¿no? De otras realidades que están ahí y que pues pocas veces vemos. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? ¿Cómo nos hacemos partícipes con estas comunidades que están tan lejanas a nosotros? Y que pues en la educación podrían tener otras salidas, ¿no? A vivir su vida de diferente manera, a vivir lejos de la violencia. Y la otra es justamente eso, cómo nos aprovechamos de los recursos naturales de la manera más sostenible, ¿no? Esas son como también mis preocupaciones mías propias. Y pues los retos esperanzadores es que yo sí veo que hay más chicos como más conscientes o más coherentes en su manera de ser y de sentir, más empáticos. Y creo yo que ahí es donde pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? En fortalecer a estas personas, en fortalecer vínculos, en que ahora pues, bueno, ahora en pandemia pues no se ha notado mucho, pero que
afortunadamente o más bien desafortunadamente en los momentos de crisis de este país, pues sale la gente, ¿no? Con empatía a desarrollar proyectos a gran escala, ¿no? Para salvaguardar a los congéneres, ¿no? Entonces, bueno, más bien a los, en general a las personas que están en situaciones vulnerables, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos debe dar un poco de esperanza, porque ha habido gente que ha donado medicinas, hay gente que ha donado despensas, y creo yo que esa parte de humanidad que tenemos todavía es lo que nos da esperanza a continuar y decir que podemos tener un futuro mejor, ¿no? Esa es mi reflexión, y que pues buscar los modos en que todos logremos una mejor empatía. Eso creo yo. Muchas gracias por todo, Paola. Y pues bueno, esto sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido y disfrutado tanto en esta plática como yo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a todas por acompañarnos. También a Chica Ciencia, Adriana, por moderar excelentemente, como sabíamos que lo haría. Y gracias a ustedes que sintonizamos para vernos. Y pues bueno, nos veremos la próxima semana en nuestra siguiente plática. Sí, justamente. Muchísimas gracias, chicas. La superadoro, la superadmiro ahora más. Afortunadamente tengo gran placer y privilegio de conocerlas personalmente, a casi todas ustedes. Entonces, pues sí, por ejemplo, de Liliana, que trabajamos los dos en el mismo instituto, me super consta, es muy humilde Liliana, pero tiene una chambísima que no se imaginan. Harta chamba hace en el Instituto de Materiales y se super desvela y a veces son las 3 de la mañana y yo ya estoy en otras cosas de Dibu o de otros proyectos que tengo. Y Liliana sigue ahí. Y yo así de, ¿qué onda, Liliana? Estás bien, bien clavada, pero muchas gracias, Liliana, por ejemplo, por tus palabras. Te admiro muchísimo. Y, ay, Karen, o sea, ya nos habíamos conocido antes, Karen. Qué bonito verte brillar con este hermoso proyecto, siendo tan joven que defiendes la energía nuclear, por ejemplo, y todas estas cosas tan fuertes, que por cierto, para quienes están viendo la transmisión en vivo, se armó un súper revuelo en Facebook, entonces ahí pueden ver los comentarios que hay a favor y en contra. Justamente, pues saben que acá en la población LGBT, pues hay muchísima disidencia hacia algunas cosas, entonces uno de los más importantes ponentes del sadomasoquismo en México, BDSM, se puso a pelear con un divulgador científico que es amigo nuestro, entonces si quieren ver el chisme, ahí en los comentarios lo van a hallar. Entonces, ay Karen, pues todo lo que generas. Muchísimas gracias. Y Paola, qué padre por fin conocerte, tenemos muchos amigos en común y hemos trabajado en espacios, incluso de divulgación, sin habernos conocido. Paola y Emborium han estado, por ejemplo, en Noche de las Estrellas por años, así muchísimos años. Nosotros, que acá en Divo llevamos como 6 años o algo así, pues apenas nos integramos y hay veces que nos tocan carpas conjuntas o carpas cercanas ahí en el evento de Noche de las Estrellas y no, pues no saludamos a nuestros vecinos. Entonces, qué padre que tengamos estos acercamientos. Igual la invitación sería para Liliana, que estamos en materiales, pues nuestro instituto vecino es el Instituto de Nucleares, para acercarnos más con Paola y más con Borium y todo lo demás. Entonces, ¿algo más, Fer? No, que nos vean la próxima semana para nuestra siguiente charla. Y de nuevo, gracias a todas nuestras invitadas por darnos sus valiosos comentarios. Y Nos las pueden hallar y sus proyectos, que les recomiendo mucho que sigan las páginas de Facebook en los comentarios que también ya pusimos abajo. Y pues la próxima semana estaremos acá con ustedes. Muchísimas gracias, chicas. Las queremos mil. gracias a ustedes y seguimos por acá en Dibu AC. Listo, ya se. Gracias.